un honor y un gran regalo para el festival y para Victoria teneros aquí, tener a esta compañía, tener un vestigio del gran maestro Peter Brook. Y nos vamos a subir a este barco y vamos a zarpar para buscar la libertad. ¿Y Marie-Lou, qu'est-ce qu'elle a fait? No, yo he trabajado por todos lados. No, todo en orden. Sí. No. Bueno, así podemos seguir adelante. Soy una actriz argentina, estoy radicada desde el año 75 en París. He hecho un trabajo sobre todo con un director de teatro argentino, Alfredo Arias. Hemos siempre he seguido el trabajo de Peter Brook y de María Helene con admiración y con ganas de estar cerca de ellos, y bueno, se ha hecho realidad el sueño hace 2 años, cuando pude trabajar con Peter y María Helene, y ahora heme aquí con La Tempestad en este teatro maravilloso y en esta ciudad que conozco de hace 2 días, pero que me siento como en casa. Je veux rajouter quelque chose parce que c'est lié. On va traduire après. Mais quand on a commencé La Tempête en anglais, vous m'entendez si je parle fort, non? Merci, pardon Marie. Oui. Quand on a commencé la toute première version de Tempest Project, c'était en anglais. La primera versión del proyecto Tempest Project se hizo en inglés. Elle était au Groupe du Nord. En el teatro de C'était une ébauche, mais le Ariel, c'était Marcello Magni. Y Ariel era Marcello Magni, originalmente era el actor. Et après, voilà. Después apareció. Usted es Ariel. Sí, yo soy. Y ahora Ariel es ella, es Marie-Lou. Mais il y a une passation. Ha habido un traspaso, digamos, Dans les idées. en las ideas, se ha producido una Un homme, evolución. une femme. Antes era un hombre quien interpretaba ese papel y ahora es una mujer. Pues adelante, somos vuestros, son vuestras. En fait, ce que je propose maintenant, c'est que vous avez sûrement des questions et que vous les posiez. Lo que propongo ahora es que, bueno, seguro que hay preguntas, pues podéis plantearlas y las intentaremos responder. Yo quería ir a, bueno, una obra, un texto tiene una plasmación escénica y luego está el propio texto, que en el caso de Shakespeare es crucial. El hecho de haber trabajado primero en inglés ha ayudado a que la versión francesa vaya más a la esencia. Ça, j'ai plus ou moins compris. Alors, normalement, quand on travaille sur un texte, le texte est important, aussi la performance du texte. Il demande si la question que vous avez travaillé le texte d'abord en anglais et après en français. Il demande si ça a aidé à la fin pour que le résultat final soit différent. Oui, mais c'est une question très intéressante. On va la prendre d'abord, on va commencer par le début. Ça s'appelle Tempest Project. Donc c'est une version réduite qui tenait beaucoup à cœur de Peter. En realidad es una pregunta muy interesante porque encarna un poco todo. Comenzando por el principio, la obra se titula Tempest Project porque en realidad es una versión reducida o resumida de Tempest. Parce que de plus en plus, la façon de faire du théâtre de Peter se rapprochait de l'essence. C'est pas de minimalisme, mais de l'essence. Y básicamente el motivo por el que se hace de esta manera es porque en el trabajo de Peter siempre se ha buscado la esencia. No se trata de minimalismo, sino de reducir la obra a su esencia. Et en même temps, Peter, dans son... parce qu'il était quand même âgé, la mémoire de Shakespeare revenait avec des phrases. Il appelait ça résonance Shakespeare. Et c'est assez lié les deux.
bueno, también teniendo en cuenta que Peter ya tenía cierta edad, para él una manera de trabajar la memoria era a través de frases de Shakespeare, ¿no? Siempre yendo a la esencia. Y eso es lo que él llamaba la resonancia de Shakespeare. Oui. En fait, on a commencé comme ça. On a commencé avec Peter et les acteurs et les spectateurs d'ailleurs, qui avaient en bouche ces phrases qu'on a fait en anglais et en français après, ou qu'on peut faire en espagnol éventuellement. De hecho, bueno, se empezó un poco así, trabajando entre Peter, los actores y también los espectadores, diciendo con su boca, con sus palabras, el texto en inglés, en francés, incluso se podría hacer en español, en chino, en cualquier idioma. En argentin. Donc, la pièce après a trouvé sa forme, mais il y a eu la pandémie. La obra después tomó forma, ¿no? Empezando con esta forma de trabajar, pero vino la pandemia. Juste, pardon. So, Peter et moi, on a décidé, on est coincé en France, on est coincé, on va traduire, parce que Jean-Claude Carrière avait fait une version complète. Donc on va prendre la version de Jean-Claude, la refaire un peu et faire Tempest Project en français. Entonces, ellos estaban, Peter y ella estaban confinados en París y existía una versión traducida a francés de Jean-Claude Carrière y ellos decidieron coger este texto, que era el texto completo de la obra, y adaptarlo. Oui. Et on a eu un éditeur qui a tout de suite voulu, et on a pu publier cette Tempest Project en français. Y hubo un editor al que le interesó esta traducción nueva de La Tempestad en francés y bueno, lo publicó. Et après, pour les mêmes raisons de la pandémie qui s'arrêtait, revenait, mais le fait qu'on ne pouvait pas voyager, ou très peu, nous a conduit à adapter, à faire la version française, qui finalement vient maintenant ici. Entonces, pues precisamente estas restricciones, a veces había restricciones, otras veces no, era todo de ida y vuelta, bueno, pues fue lo que, la pandemia fue la que les impulsó a hacer esta versión en francés, que es la que finalmente se va a representar aquí. Et quelque part, c'est assez miraculeux. Algunas partes son Si je peux dire milagrosas. ça comme ça. Que ce soit la tempête, que ce soit l'âge de Peter, qu'il est finalement pas là. Hay cosas que son incluso milagrosas por eso, porque primero la tempestad, la edad de Peter, ahora Peter ya no está, pero todo esto... Avec la pièce. Peter no está, pero está ahí su obra. Ici, avec vous maintenant.